Bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo la aplicación de la soldadura TIG. Sí, habíamos hablado de que, pues, comparado en cuanto al proceso, técnicamente es un proceso de soldadura por arco, soldadura eléctrica, igual como la soldadura semiautomática y la soldadura eléctrica, la de arco revestido, la de electrodo revestido. Nada más que en cuanto al proceso, habíamos hablado de que es más parecido en cuanto a la forma en la cual se aplica a lo que es la soldadura autógena. Más que nada, como les decía, en cuanto a la forma en la cual se lleva a cabo la aplicación, ya que tiene muchas similitudes más en cuanto a la soldadura autógena que a la soldadura eléctrica. Primero, pues algunos conceptos que tienen que ver con la seguridad, no tanto del soldador, del operario, sino del proceso a soldar. Dentro de ellos, de los procesos de seguridad, pues hablaríamos, por ejemplo, de lo que es el mantenimiento a nuestro electrodo de tungsteno. Habíamos mencionado que nuestro electrodo de tungsteno, en realidad, a diferencia de los procesos anteriores de soldadura eléctrica, este no es un electrodo combustible, es decir, este no proporciona el material de aporte, sino el material de aporte se proporciona de forma paralela. Por eso habíamos dicho, ahorita mencionábamos que en cuanto a la forma de aplicación, este proceso se parece más al proceso de soldadura autógena que a los otros procesos de soldadura de arco eléctrico. Vamos a ver cómo se llevaría a cabo lo que es el afilado, si el afilado de nuestro electrodo de tungsteno. Pueden ver, se trata de una piedra, ¿sí? Una piedra de esmeril, obviamente especial. Lo más importante es la forma en la cual se lleva a cabo el afilado. Si se fijan, está directamente la punta directamente sobre nuestra piedra y en esa posición, es decir, el afilado es en contra de la dirección de nuestro electrodo. ¿Qué pasa si nosotros lo afilamos como normalmente se haría de forma horizontal, ¿sí? De forma paralela al eje de giro de nuestra piedra? Pues obtendríamos un afilado defectuoso, porque no buscamos en realidad 100% el afilado de mantener solamente la punta, sino dos cosas. Buscamos primero, obviamente, tener una punta totalmente fija, pero por otro lado, la dirección del afilado es muy importante, ya que esta dirección es la que nos va a indicar la forma en la cual se van a mover las líneas de nuestro campo magnético. Acuérdense que dentro de todo sigue siendo una soldadura eléctrica y el arco obviamente produce una especie de magnetismo, un arco magnético. Esas líneas magnéticas, su dirección tienen que ver con la forma en la cual se lleva a cabo el afilado de nuestro electrodo de tungsteno. Importante este detalle, necesitamos una zona física propia de nuestros electrodos, ¿sí? No puede ser guardado en cualquier lugar con el resto de las herramientas. Esto generalmente por cosas que ya habíamos mencionado, que tiene que ver con las propiedades más cerámicas del tungsteno y menos metálicas, ya que tiende a ser muy quebradizo. Esto por cuestión de seguridad, esta parte de aquí de abajo, seguridad ahora sí del operario, de la persona en que se está encargando de afilarlo. Necesitamos un sistema de aspiración. Generalmente una aspiradora se coloca aquí por la parte de atrás, tanto en el afilado así manual, como en la máquina afiladora de herramientas. Más adelante, cuando veamos nuestra clase de máquinas y herramientas, vamos a ver cómo tiene ese sistema de aspirado.
Se utiliza obviamente porque la exposición muy prolongada al polvo, tanto de la piedra como de nuestro electrodo, pues puede ser dañino hacia la persona. Entonces, importante es el sistema de aspirado propio exclusivamente de nuestro afilado del electrodo de tungsteno. Y por lo mismo, necesitamos frecuentemente un proceso de aspiración del lugar. Es decir, sí es cierto que tenemos aquí una aspiradora en la parte de atrás a modo de guarda que se encarga de estar jalando todo el polvo, pero aún así, por la dirección en la cual se lleva a cabo el afilado, nosotros vamos a ver que parte del polvo, una parte, no digo que la mitad o la tercera parte, una parte de ella, caerá al suelo, ¿sí? Y poco a poco se irá acumulando. Nosotros quizá no nos daremos cuenta en un principio. Esa es la importancia de que tengamos siempre un proceso de limpieza constante, mantenimiento del suelo por medio de una aspiradora, por medio de un sistema de limpieza, para evitar la presencia de ese polvo, que la exposición, como ya dijimos, exposición prolongada a ese polvo en nuestro cuerpo, pues sí nos hace daño a nuestro sistema respiratorio. El afilado, ya dijimos, en su posición longitudinal. ¿Qué pasa si se hace de forma equivocada, ¿sí? De forma paralela? Lo que vamos a obtener es un arco magnético inestable, es decir, a la hora del flujo de corriente de nuestro electrodo hacia nuestro material base, vamos a tener un arco totalmente inestable. Generalmente, pues, aunque no es muy preciso, el ángulo que nosotros queremos obtener es alrededor de 40 grados. Y aquí tenemos los ángulos recomendados para el tipo de amperaje que se va a manejar. Tenemos 20 amperes, un ángulo de 30 grados, de 20 a 100, nuestro ángulo de entre 60 y 90 grados, de 100 a 200 amperes, necesitamos un ángulo de 90 a 120 grados, y más de 200 amperes, tendríamos que utilizar 120 grados. Y el ángulo obviamente se mide entre las dos caras de nuestro electrodo. Si se fijan, las líneas, aquí se ven claramente la dirección en que fue afilado o en que debe ser afilado nuestro electrodo. Aquí vamos a ver algo sencillo. Generalmente el tipo de piedra que nosotros tenemos es una piedra verde, ¿sí? Esta que tenemos aquí. La piedra gris casi siempre se utiliza para lo que son las herramientas de, pues ahora sí que valga la redundancia, acero para herramientas, el acero rápido de los buriles, los sedmi, las rocas, todo eso. Es para eso la piedra gris. Ahí vemos cómo se está haciendo lo que es el afilado. Más complicado, generalmente es el problema que se tiene cuando estamos afilando. Siempre nos tiende a ganar la necesidad de ponerlo de forma paralela al giro de nuestra piedra. Eso es un problema, ¿sí? Nos va a generar, como decíamos ahorita por ahí arriba, un arco de soldadura totalmente inestable. Por eso, a pesar de que es más laborioso el afilado de esta forma, pues a la hora de su funcionalidad necesitamos que se haga en esa dirección. ¿Cómo se lleva a cabo nuestro proceso de soldadura TIG? Hemos mencionado que una de las semejanzas que tiene con respecto a la soldadura autógena es que puede trabajar tanto con
material de aporte como sin material de aporte. Vamos a ver un pequeño video en el cual se lleva a cabo esta aplicación de soldadura. Una pequeña animación. Aquí podemos ver primero un detalle importante, la posición, ¿sí? La posición de inicio, esta sí hay que ser pues no totalmente estrictos, pero sí buscar que sea lo más parecido a esto, ¿sí? Un ángulo de inicio de 90 grados, ¿sí? Izquierda, derecha, totalmente recto para iniciar y nuestra punta, obviamente, directamente sobre nuestro material de aporte. A diferencia, por ejemplo, de las soldaduras anteriores. Entonces empezamos desde eso, partiendo de ahí. Nuestro ángulo, 90 grados. Y con respecto a la horizontal, a nuestro movimiento horizontal, tendríamos un ángulo alrededor, ligeramente inclinado, alrededor de 10 grados con respecto a la vertical, o entre 105 y 110 grados con respecto a la horizontal. Como les digo, tampoco es tan estricto en ese caso, pero sí un cierto ángulo de inclinación. Aquí no le vamos a ver mucha importancia en cuanto a ese ángulo de inclinación, porque lo que estamos viendo es la forma en la cual se hace con el avance continuo, el cordón continuo. Esa es la primera parte, vimos cómo se llevó a cabo sin material de aporte, solamente la fusión directamente de nuestras placas base. Importante recordar que esto solamente es recomendable cuando nosotros tenemos piezas, podemos decir rectificadas o preparadas, que tengan un pequeño espacio mínimo de separación. Si tenemos piezas que han sido cortadas de forma burda, por ejemplo, con soplete, incluso con cegueta, si no fue totalmente parejo, no es recomendable utilizar un cordón de ese tipo, porque generalmente lo que vamos a encontrar es una discontinuidad bastante marcada entre las zonas donde sí tenemos una separación mínima y zonas donde tenemos una separación apreciable. Material de aporte, decíamos, se hace de forma paralela, es decir, con la otra mano. Y a diferencia del resto de las soldaduras eléctricas que hemos visto, si se fijan, el avance es hacia adelante. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros trabajamos con la soldadura MIG, la soldadura MAG y la soldadura eléctrica de electrodo revestido, casi siempre avanzamos hacia atrás. No, aquí se avanza hacia adelante. Y ahorita nuevamente vamos a ver la razón por la cual se hace esto o se recomienda hacerlo de esta forma. Igual que en el caso de la soldadura autógena, el material de aporte se hace en base a punteo, ¿sí? Se va siguiendo punto a punto directamente, no sobre nuestro arco, sino sobre la pileta de material fundido. ¿Sí? Recordar que el arco no funde nuestro material de aporte, sino el material de aporte se aplica directamente en nuestro baño de fusión. Y podemos ver que en realidad no se genera diferencia apreciable. Eso sí, cuando nosotros hacemos un corte, vamos a ver que sí existe diferencia en cuanto a la forma en la cual se hizo, obviamente por la presencia del material de aporte. Si no hay material de aporte, vamos a ver una pequeña cuneta. ¿Sí? Por obvias razones, el material fundido solamente ocupa el espacio que había entre ellas.
Y en el material, y cuando tenemos material de aporte, ahí vimos que lo que tenemos es un pequeño levantamiento del típico caso de la presencia del material adicional que se aplicó. En cuanto a la técnica del cordón, ¿cómo se lleva a cabo? Sí, habíamos mencionado y les había dicho en la clase anterior que se hace, se empieza directamente en la libreta, tal cual. ¿Sí? Así, se toma una tobera, y eso sí, hay que aclararlo. Es una tobera tal cual, no es una maqueta, no, no. Es una tobera tal cual de la pistola de nuestra soldadura TIG, y se hace así porque lo que se maneja es empezar a educar nuestro pulso. ¿Sí? Aquí, a diferencia de los otros procesos, la pistola se recarga directamente en el material base. Nosotros vamos avanzando con un movimiento así de zigzag. Aquí no tenemos nuestro movimiento circular ni nuestro movimiento recto. No, lo que hacemos es un movimiento de zigzag. Ya dependiendo del ancho de nuestro cordón, es el ancho que nosotros manejaríamos del arco que nosotros vamos a trazar. Por eso se empieza así tal cual. ¿Sí? Pueden verlo. La tobera está directamente recargada sobre la hoja. Se utiliza en este caso, por cuestiones prácticas, una libreta de doble raya para ir indicando, ir educando nuestra mano a qué tanto debe ir avanzando. ¿Sí? Cordón más grande, más amplio, un renglón normal y dos renglones pequeños. Esos puntos que vemos ahí sirven como señalización para indicarle al operario qué tan rápido debe ir avanzando. ¿Sí? De preferencia, ir siguiendo los puntos que le están marcando para obtener un cordón preciso. Obviamente, si estuviéramos hablando de un cordón más delgado, pues se utilizaría en el caso de la doble raya un renglón de los más delgados. Sí, pero esa es la técnica tal cual. Vamos practicando poco a poco. A veces hay quien me pregunta, pues, ¿por qué no mejor practicar directamente en las placas en las cuales vamos a soldar? Obviamente sería lo ideal, como se hace con la soldadura de electrodo revestido. Compramos un montón de electrodos y se empieza a practicar. Pues sí, sería lo ideal. El único detalle es que a diferencia del equipo de la soldadura de electrodo revestido, este equipo, el uso es bastante caro. ¿Sí? Manejarlo, utilizarlo, echarlo a andar para practicar no se recomienda por el costo. Es un costo muy elevado. Entonces, sí, obviamente se debe hacer una práctica previa a la aplicación del cordón, pero ya cuando se tenga un buen dominio del manejo del pulso de nuestra mano. Por eso de inicio se hace así. Nosotros vamos avanzando despacio, ¿sí? Hasta que logremos dominar ese movimiento. Ya después, obviamente, vas al lugar de trabajo, donde se va a empezar a aplicar, tomas un par, quizás 3, 4 placas en las cuales puedas echar algunos cordones y empiezas a hacer tus prácticas, pero ya el costo se minimizó, ya no partes desde cero. Por eso la importancia de primero hacer prácticas así directamente en una hoja de libreta, así es como generalmente se empieza con la soldadura TIG. Vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de soldadura sin aporte. Obviamente, habíamos dicho que el proceso de soldadura sin aporte, sin material de aporte, pues solamente se recomienda cuando tenemos espacio muy pequeño entre el material base. De ahí que este tipo de cordones que se aplican son de avance continuo. ¿Sí? Es decir, aquí nosotros no aplicamos nuestra técnica de zigzag. Simplemente, como existe muy poca separación entre ellos, nosotros avanzamos, quizás con un pequeño movimiento circular mínimo,
pero casi imperceptible. ¿Sí? Ahí vemos cómo se abre nuestro arco. Y podemos ver quizás un pequeño movimiento de zigzag para un lado y hacia el otro, pero muy pequeño debido precisamente a la separación tan pequeña que hay entre las dos piezas de material. Aquí podemos ver cómo prácticamente nuestro cordón es imperceptible, ¿sí? Casi no lo notamos. Esto que vemos acá afuera, porque alguien puede pensar que esto que está acá afuera es el cordón. No, es simplemente es producto del calor que se está generando. Nuestro cordón es directamente puro material de nuestras piezas base. ¿Sí? Ya cuando hablamos de material de aporte, ahí podemos ver cómo se va a llevar a cabo la aplicación. Ahí vemos la varilla. Y se fijan, es un proceso más pausado. ¿Sí? Y pueden ver, nuestra tobera está apoyada directamente en nuestro material base. No era ninguna práctica de mentira ni nada por el estilo. No, está apoyada directamente sobre él y nuestro electrodo va avanzando. ¿Sí? Y lo único que está haciendo es generar nuestro baño de fusión. El material de aporte se aplica con nuestra varilla de forma independiente. Hemos mencionado que una de las desventajas que tiene nuestro proceso TIG es precisamente que es un proceso lento comparado con los procesos anteriores de soldadura eléctrica. Sí, es un proceso bastante lento, ¿sí? Se tarda un buen rato y esa es la razón por la cual generalmente empezamos con nuestras prácticas educando nuestro pulso, no tanto por no dominarlo, sino porque como es un proceso tardado, necesitamos no perder, la concentración, no perder el pulso, seguir avanzando y sobre todo más adelante vamos a ver que una de las aplicaciones más importantes de este proceso TIG es para tuberías. ¿Sí? Eso lo hace un poco más complejo de aplicar, puesto que nuestro avance no es totalmente horizontal. ¿Sí? Ahí podemos ver como nuestro electrodo, incluso pueden ver la cantidad de calor que está fijándose, lo podíamos ver totalmente amarillo, la cantidad de calor que está aplicando es bastante alta. Entonces, una de las ventajas que tenemos, nuestro electrodo se calienta bastante, no se desgasta para nada, al menos en teoría si existe un cierto desgaste, y eso genera que nuestro arco, la cantidad de calor permanezca constante. No tenemos que hacer ningún tipo de movimiento como lo veíamos anteriormente con los procesos anteriores. Aquí no, simplemente hacia adelante. Ahorita veíamos en el cordón anterior que se veía un cordón de fondo. ¿Sí? Y es que generalmente cuando tenemos material base que es con un calibre más o menos importante, en el caso de la soldadura TIG se recomienda hacerlo en varias fases, es decir, varios cordones, uno directamente sobre otro. Y aquí pues generalmente lo que hacemos es calibrar la salida de nuestro electrodo, qué tanto va a salir para en base a eso nosotros tener un mayor alcance en cuanto al arco y poder tener desde cordones delgados hasta cordones pues más o menos gruesos, ¿sí? Más o menos amplios. Obvio, como en todos los casos, se parte de un punteo, podemos ver ahí un punto. Generalmente en el caso de las tuberías, pues se hacen 4 puntos.
¿sí? Ahí podemos ver el otro punto. Y aquí se hace, pues, primero, ahora sí que un ensayo de cómo se va a llevar a cabo el manejo de nuestro pulso para el cordón de fondo. Podemos decir que el más importante es el último, pero este es va a ser nuestro sostén. Si este no está bien aplicado, obviamente el resto de nuestros cordones, pues no van a aplicarse correctamente. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. ¿Se fijan? Obvio, se parte de una zona donde ya hubo un punto y ahí se va avanzando. Pueden ver el movimiento es rápido porque es nuestro electrodo, nuestro cordón base, donde tenemos básicamente avanzando nuestro cordón directamente, podemos, si queremos verlo así, en el aire. ¿Sí? Entonces, por eso el movimiento tiene que ser rápido. Igualmente, nuestro material de aporte tiene que ser constante para tener ese cordón de sostén para el resto de los cordones que se van a aplicar posteriormente. ¿Sí? Ahí vemos cómo se llegó a un segundo punto. Sí, una de los problemas que tiene, obviamente, de las dificultades, pues es el detalle del giro, ¿sí? Aquí, pues, siempre que se pueda tratar de que lo que se gire sea la tubería y no no la pistola, no nuestro proceso. Obvio, esto no siempre es posible, pero siempre que sea, que tengamos esa facilidad, pues sí, quizás montarlo entre valeros, entre rodillos, para no tener ese problema de estar avanzando de repente de forma horizontal, de repente de forma vertical y de repente sobre cabeza, que se complica pues un poquito. Habíamos mencionado que sí se puede realizar los cordones de esa forma del el proceso TIG, debido a que el calor está concentrado en un solo punto, pero pues eso no deja de ser, de producir dificultad cuando trabajamos soldadura sobre cabeza. Ahí podemos ver cómo se termina lo que es la parte de fondo. Ya tenemos entonces nuestro cordón de fondo. Ahora necesitamos, obviamente, recalibrar nuestra salida desde el electrodo para tener una mayor amplitud, ya que el cordón que viene, el cordón que sigue, pues tiene que ser más largo. Ahí vemos cómo ahora nuestro cordón es un poco más ancho, un poco más. Y obvio, nuestro movimiento es más lento. Si necesitamos un cordón pues más ancho que el anterior, tenemos que avanzar un poco más despacio para obtener el cordón que nosotros deseamos. Y a medida que vamos avanzando, obviamente este movimiento tiene que ser más pausado. ¿Sí? Por eso en el video anterior que veíamos, claramente se veía cómo se avanzaba muy lento, precisamente porque el cordón que se estaba generando era el de mero arriba, básicamente el de presentación. Entonces es el más ancho, ¿sí?, de todos, y por lo mismo necesitamos un movimiento de avance más despacio y movimiento de zigzag, obviamente más lento. Pueden ver, vamos en el segundo cordón. ¿Y cuánto tiempo hemos consumido? En realidad,
si esto lo hiciéramos quizás un cordón, por decir, con características similares en cuanto a su tamaño, su longitud, su amplitud, en la soldadura semiautomática, pues ya tendríamos 4 o 5 veces el cordón que estamos generando aquí. ¿Por qué no se utiliza obviamente el proceso semiautomático? Por las características distintas. Por ejemplo, aquí generalmente el proceso TIG se utiliza, habíamos mencionado, para aluminios, para aceros inoxidables. Se va a hacer el tercer cordón. Nuevamente, su recalibración del electrodo. Y nuevamente, pequeño ensayo de cómo se va a llevar a cabo el movimiento de nuestro electrodo. Pueden ver, más despacio que el anterior, por obvias razones. Necesitamos un cordón que cubra el que nosotros acabamos de colocar. Y así, a medida que nosotros nos vamos acercando hacia la superficie, obviamente nuestro cordón tiene que ser más amplio y nuevamente, por obvias razones, necesitamos un avance más lento, un avance de cordón y avance de zigzag mucho más pausado. Aquí podemos ver la diferencia en cuanto al calor que se está generando. Por ejemplo, a pesar de que se trata de tuxteno, pueden ver acá en la parte de arriba la cantidad de calor es muy diferente aquí en la parte de abajo. Esa es la ventaja de trabajar con el proceso TIG. El calor se concentra totalmente en un solo punto y es una de las razones por las cuales nosotros ahorita que veíamos el primer cordón, podíamos hacerlo así directamente, básicamente en el aire, porque el calor se está solamente concentrando en el punto en el cual se está aplicando la soldadura, a diferencia de los procesos anteriores, donde teníamos, pues básicamente, podemos decir, calor más disperso, y eso hace que el material base tienda a perforarse o tienda a tener goteo pues, por la parte inferior. Pueden ver, incluso aunque se trata de un cordón de fondo, en realidad la calidad que se mantiene pues es bastante buena. ¿Sí? Una vez que nosotros dominamos la técnica en la cual se aplica la soldadura TIG, en realidad es bastante sencillo de aplicar, ¿sí? Partiendo incluso del hecho de que podemos ver cómo la tobera, no es mentira, se recarga directamente en nuestro material base. Lo único por lo cual nos tenemos que preocupar es que, pues, el avance siempre constante y la amplitud, ¿sí? La amplitud, eso pues obvio lo podemos ir controlando, ¿no? A la hora que estamos observando nuestro cordón, porque nuevamente, a diferencia de los anteriores procesos, aquí podemos ver cómo pues se observa bastante bien, ¿sí? El cordón, donde se está aplicando, desde dónde hasta dónde, a diferencia de los otros, donde solamente vemos quizás la parte final, ¿sí? Donde ya el cordón ya se aplicó, ¿no? Aquí podemos ver dónde se está aplicando y podemos ir haciendo correcciones durante el avance sin ningún problema. Pero nuevamente, pues su desventaja
un proceso largo, ¿sí? A pesar de que se trata de un solo, podemos decir, un solo cordón final, ¿sí? Pues tenemos que hacerlo en varias partes. Aquí podemos ver cómo es incluso, pareciera que el proceso de zigzag ya no es un proceso de zigzag, sino una especie de 8. Y se avanza hacia adelante y se retrocede, avanza y retrocede. Pareciera más bien una técnica así como de 8, ¿sí? Y es precisamente por el arco tan prolongado que nosotros tenemos que generar. Pero no es en realidad un 8, ¿sí? Simplemente es que el avance que estamos teniendo es espacio hacia adelante y un arco bastante prolongado. Eso es lo que nos da la apariencia de que pareciera como si fuera un cordón o una técnica de aplicación totalmente distinta, ¿no? Sigue siendo el mismo proceso de zigzag hacia adelante y nuestro material de aporte, si se fijan, simplemente es un punteo. Se aplica el punto, otro punto y otro punto y así sucesivamente hasta nosotros conseguir todo nuestro cordón al final. Y aquí prácticamente está terminando. Y ya prácticamente queda terminado la soldadura de nuestra tubería. Y es lo que mencionábamos, sí, se genera obviamente por necesidad, pues se hace el proceso de esta forma con la soldadura TIG. Siempre que sea posible, pues tratar de buscar un proceso quizás no tan tardado, no tan caro, pero cuando es estrictamente necesario, es aplicarlo de esta forma. Pueden ver un proceso largo, tardado, pero eso sí, la calidad que nos entrega, pues es, no digo que muy superior a los anteriores, sino que tiene muchas ventajas con respecto a los otros dos. Ya la siguiente clase vamos a ver los que son los otros dos procesos que nos faltan de soldadura, que no son más que la automatización del proceso de soldadura MIG, que viene a ser la soldadura con arco, el arco sumergido, y la automatización del proceso TIG, que es el proceso orbital. Bueno, por lo pronto aquí le dejaríamos, nos veríamos la siguiente clase. Cuídense mucho, descansen. Buenas noches. Bye.